que una paternidad bien ejercida se esfuerza por llevar a sus hijos a un encuentro personal con Cristo. Pero cuando está frente a Él, cae de rodillas porque ahora reconoce, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. ¿Cuánta falta hace en esta sociedad que estamos viviendo padres y madres que sean capaces no solo de estar cara a cara ante el Señor, sino que sepan caer de rodillas delante de Él, que oraste al Señor y le dijiste al Señor, Señor, examina la vida de mi hijo. En primera instancia, nos exige revisarnos personalmente. Saben, el verdadero evangelio no se trata de invitar al otro o de juzgar al otro por sus actos. El verdadero evangelio me confronta a mí con mi vida y me lleva a revisarme a mí mismo. Y de eso se trata. Y en esa revisión, el verdadero evangelio se fundamenta en el amor del Señor. ¿Saben? Evangelio, dijimos, quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que el Señor nos ama tanto, te ama tanto y me ama a mí tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que deposita su confianza en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces me reviso a mí mismo y al revisarme a mí mismo, yo encuentro que soy pecador y en Cristo tengo el perdón. El verdadero evangelio, la buena noticia, no es que estoy condenado. La buena noticia no es que me voy al infierno. La buena noticia es que no tengo por qué, porque en Cristo tengo perdón. Y el verdadero evangelio, al igual que esa mujer que estudiamos la semana pasada, nos expone ante la misericordia de Dios. ¿Saben? Cuando estamos cara a cara ante la misericordia del Señor, nuestra vida nunca más vuelve a ser igual. El Señor pone su corazón en nuestra miseria y al poner su corazón en nuestra miseria, nos otorga su amor y su perdón. Esta mujer que merecía ser condenada, ella estaba clara, estaba allí parada, no se movió. Esperaba ser condenada porque sabía que había fallado y había una ley que la juzgaba y la exponía y todos quisieron avergonzarla tan públicamente. La intención era hacer caer a Jesús. No importa si en el proceso esta mujer resultaba muerta, no importa, pero era hacerla caer. El Señor llevó a estos hombres que querían apedrearla a una revisión íntima y personal, verdadero evangelio. Al revisarse dijeron, tenemos rabo de paja, se fueron. No aprovecharon el perdón. Esta mujer sabía que había cometido un error. Se mantiene hasta el final y al final el Señor le dice, ni yo tampoco te condeno. El que sí podía lanzar la piedra, no la lanzó. Y saben, esta mujer experimentó la misericordia del Señor. Y saben, la santidad que se espera del creyente tiene que ser una respuesta a la misericordia de Dios y no al temor, no al miedo. Saben, debemos vivir una vida santa correspondiente al plan de Dios, en una respuesta de nuestra vida a su amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el Evangelio es el mensaje maravilloso del amor de Dios. Bien, visto así, hoy quisiera a través de la historia de un padre que tuvo encuentro también personal con Jesucristo, que podamos ver un poco el propósito del verdadero Evangelio. Porque el verdadero Evangelio tiene el propósito que tú y yo podamos tener un encuentro personal con Cristo, no hay otro. Realmente el verdadero propósito del Evangelio es que tú y yo podamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Y creo que toda paternidad debe apuntar en esa dirección. El tema de ser padres resulta ser un tema complejo. Pues los que somos padres sabemos que la tarea es difícil. Nosotros tenemos un hijo y yo recuerdo cuando Miguel estaba embarazada de Alejandro, hermano, yo no sé cuántos libros leímos acerca de paternidad. A lo mejor a alguno de ustedes les pasó algo similar. Cuánto libro caía en mis manos, cómo criar un niño efectivamente, los hábitos de un padre efectivo. Hermano, cuánto libro pasaba por las manos nuestras de paternidad, lo leímos. Las 7 técnicas de la crianza, todos. ¿Y saben qué? Nos nació el hijo que no recogieron en ninguno de esos libros. Nada de lo que leímos
aplicaba con Alejandro, nada, nada. ¿Y saben por qué? Porque cada niño es un ser individual, es especial. Entonces decirle, mira, tú le vas a hacer así y él se va a comportar de esta manera. Y los que tienen más de un hijo saben que al primero usted le decía, siéntese y se queda sentado. El segundo usted le dice, siéntese y aplica las mismas técnicas como el primero y el segundo le dice, no, él vino vacunado, no aplica. Y me llama mucho la atención porque el tema de la paternidad en nuestro país también tiene un valor bastante cultural. Escuché esta semana, la semana pasada, el caso de alguien que está narrando una situación que se presentó en la calle, ¿no? Un malandro, un delincuente, con un grupo de personas allí que trataron de amedrentar a alguien y se le llegaron amenazándolos de muerte y tal, y armados y demás. Y la persona que está echando el cuento dice, pero de pronto salió una mujer, que era la mamá del delincuente que estaba al frente de la cosa. Y le dijo, fulano, ¿qué estás haciendo tú ahí? Yo no te crié de esa forma, váyase para la casa. Y la mujer sigue su cuento, pero la periodista que la está entrevistando se queda con la duda. Ay, salió la mamá y regañó al malandro, ¿ay qué hizo? No, el malandro se fue para su casa. Porque vamos a estar claros, venezolano que no le hace caso a la mamá, ella decía, no es venezolano. Yo pensé la frase y dije, no está bien. O sea, venezolano que no le hace caso a su mamá se murió chiquito. Porque las mamás de antes tenían sus remedios. Y nadie llega viejo desobedeciendo a la mamá. En el camino murió. En el camino murió. El tema de la maternidad es un tema complejo. ¿Saben? Se han salido tantos chistes de la mamá que se quita la chancleta y la suelta. En mi casa mi mamá no era quien ejecutaba la disciplina como tal, sino bueno, ella era la que pasaba más tiempo con nosotros, entonces ella canalizaba la conducta y cuando algo se salía de control le decía, cuando llegue tu papá, hablamos. Mi hermano, esa frase era contundente. Cuando llegue papá, hablamos y las horas comenzaban a marcarse más lentas, el reloj marcaba, sonaba, el reloj nunca sonaba, pero en la sala había un reloj, me acuerdo, cuadrado, y comenzaba a decir, faltan dos, falta una. Y aprendimos el arte de la negociación. En la medida que el tiempo avanzaba, nos sentábamos con mi mamá, bueno, yo por lo menos, y podía sentarme con ella, negociar con ella, y decir, mamá, no le digas nada. Y en ese punto aprendimos a negociar. ¿Ven cómo todo enseñaba? Eso es crianza. En la crianza, pues, a veces se fue de la mano un poquito, ¿no? Algunos de ustedes podrán tener alguna historia en la que dirán, ay, mis padres fueron duros. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de la corrección lo aleja de ella. Y algunas madres cristianas, muy cristianas, ¿saben? Esas madres que acostumbraban a pegar con sílabas. ¿Sí? Yo te dije que y cada sílaba es un chancletazo. Pues habían madres que citaban ese versículo de Proverbios por sílabas. A Miguel la disciplinaban así. La necedad está ligada. Hermanos, ¿se imaginan eso? Con cita y todo, mano. Con la referencia bíblica y demás. Proverbios. Criar es complejo. Es complejo. Pero bueno, se levantó una sociedad que era respetuosa a sus padres. Ahora tenemos una sociedad que dice, deja que el niño sea, déjalo hacer y déjalo ser y déjalo que él haga lo que haga. No lo interrumpa. Bueno, hermano, el resultado de esa otra idea es la sociedad que tenemos hoy. Esa sociedad que tenemos hoy es el producto de una sociedad que no ha recibido límites. Creo que hay un poquito de extremos en ambos bandos, ¿no? Cuando la Biblia habla de la vara de la corrección, no habla de maltrato, habla de disciplina. Y la disciplina tiene la intención de entrenar al chico para la vida. Necesitamos entrenar a nuestros hijos para la vida. Y en ese proceso, ciertamente tiene que haber disciplina. Déjalo hacer, no. Mano, no. Hay cosas que ellos tienen que aprender, hay cosas que corregir, pero debe hacerse en amor. Y saben, la clave que creo que nos faltó tal vez en alguna generación es esta.
Si no hay amor, si no hay relación estrecha entre padre e hijo, toda disciplina va a generar rebeldía. Punto, man. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro mayor esfuerzo? En generar esa relación que cuando la disciplina llegue, que tiene que llegar, en ese momento de aplicar la disciplina, la relación y el amor no haga que el chico se vuelva rebelde. No va a ser rebelde porque entiende que el padre que le está disciplinando lo ama, porque tiene una estrecha relación con él o con ella. Y eso es clave. Tenemos que desarrollar esa relación estrecha. El padre que vamos a estudiar a continuación es un padre que deja ver una estrecha relación con su hijo, tal que lleva a su hijo a un encuentro personal con Cristo. Y como lo definimos al principio, dijimos que el fin del verdadero evangelio es llevarnos a un encuentro personal con Cristo. Si me lo preguntan, creo que el éxito de toda paternidad está en llevar efectivamente a nuestros hijos a un encuentro personal con Cristo. Ese es el éxito de toda paternidad. Alguien podrá levantarse y decir, yo soy un buen padre, a mi hijo no le falta nada, tiene una muy buena educación, en la casa hay comida, hay vestido, yo proveo todo lo que sea, pero si no estás llevando a tu hijo a un encuentro personal con Cristo, hermano, estás fracasando como padre. Alguna madre podrá levantarse aquí y decir, nadie ama más a mis hijos que yo. Los amo profundamente, yo por mis hijos doy la vida y creemos que toda madre es capaz de eso. Madre, pero si no estás llevando a tu hijo a un encuentro personal con Cristo, estás fracasando como madre. Y creo que el punto que debes revisar aquí ante todo es, tú como papá o como mamá, jóvenes que están aquí que algún día van a ser papá o mamá, ¿tienen ustedes un encuentro personal con Cristo? Porque si yo no tengo un encuentro personal con Cristo, ¿cómo llevo a mi hijo a tener un encuentro personal con Cristo? Se vuelve una tarea difícil. Quiero invitarlos a buscar en Marcos 9, 14 al 24. Y vamos a leer ahí un encuentro interesante entre un padre y el Señor Jesucristo. Y en la medida que vayamos leyendo, que vayamos desarrollando la idea, ¿saben? Vamos a ir un poco hacia Mateo o hacia Lucas, que nos narran el mismo evento, pero desde ópticas distintas. Y cuando sea necesario, vamos a acudir a Mateo a ver cómo lo vio Mateo y vamos a acudir a Lucas a ver cómo lo vio Lucas. Pero nuestro centro de operaciones va a ser Marcos 9, 14 al 24. Ahí vamos a centrarnos. Miren lo que pasó. Está el Señor Jesucristo con 3 de sus discípulos en aquel evento que hemos definido como la transfiguración. El Señor se va aparte con Pedro, Juan y Jacobo. En aquel lugar ocurre la llamada transfiguración. Ellos ven al Señor Jesucristo junto con Elías y Moisés. Y hay una situación interesante que ocurre aparte. Pero el resto de los discípulos quedan allí esperando a la expectativa que el Señor baje del monte con los 3 discípulos con los que subió. Y mientras los discípulos estaban allí esperando el resto de los discípulos, un padre llegó con su hijo que tenía un problema serio. Un hijo que estaba siendo atormentado por un demonio. Intentan ellos sacarlos y no pueden. Y se presenta una algarabía que está descrita en el versículo 14. Miren lo que dice. Cuando llegaron Jesús con sus discípulos, con Pedro, Juan y Jacobo. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajo, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, o que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo.
Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver a Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. El espíritu sordo, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y lo puso en pie. ¿Saben? Este pasaje nos muestra que una paternidad bien ejercida se esfuerza por llevar a sus hijos a un encuentro personal con Cristo. Miren la acción de este padre. Creo que vale la pena destacarlo. Todo el que quiere tener un encuentro personal con Cristo debería mirar a este hombre como ejemplo. Quiero que veamos a este hombre como un ejemplo que debería definir a todo aquel que desea tener un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal con Cristo va a marcar en nuestra vida la diferencia y en la vida de los nuestros también la diferencia. Así que vamos a resaltar 3 cualidades que este padre mostró al llevar a su hijo a Cristo. Vamos a la primera cualidad. La primera cualidad que este padre mostró al acercarse a Jesús fue su humildad. Si quieres tener un encuentro personal con Cristo, debes presentarte ante Él humilde, con humildad. Si quieres llevar a tus hijos a un encuentro personal con Cristo, que es el fin del Evangelio y es el éxito de toda paternidad, necesitas llevar a tu hijo o a tus hijos a un encuentro personal con Cristo con toda humildad. Y creo que el problema es que pretendemos saber demasiado cuando llegamos a la presencia del Señor. ¿Saben qué terrible? Es que llegamos ante el Señor sintiéndonos que sabemos demasiado. ¿Saben? No hay mejor padre que yo me la estoy comiendo, en mi familia no falta nada. Y tenemos frases que describen lo que para nuestro concepto es una buena paternidad. Este padre llegó ante el Señor y lo primero que presentó ante él fue una condición absolutamente humilde. Al traer a su hijo a Jesús, estaba reconociendo su incapacidad para darle a su hijo aquello que tanto requería. Vamos por favor a Mateo 17. Les dije que íbamos a ir saltando algunos pasajes de los otros evangelios que nos narran la misma historia. En Mateo capítulo 17, versículos 14 y 15, nos cuentan esta idea de esta manera. Cuando llegaron a la multitud, Jesús con sus 3 discípulos, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae al fuego o en el agua. Miren la dinámica que marca aquí la humildad de este hombre. Lo primero que hace es, se acerca a Jesús. ¿Saben? La palabra acercarse allí da la idea de aproximarse lo más que se puede aproximar a alguien. Casi que estar cara a cara con Jesús. La intención aquí es esta. En lo que este hombre vio llegar a Jesús, se fue hacia él y se acercó al Señor lo más que podía acercársele, al punto de quedar cara a cara con el Señor. ¿Saben? Creo que uno de los grandes problemas nuestros hoy es que hemos perdido la capacidad de estar cara a cara con el Señor. No tenemos tiempo, la dinámica social nos ha quitado la capacidad, el tiempo de poder dedicarnos a llegar a la presencia del Señor, al punto de estar cara a cara con Él. Y estamos tratando de enfrentar las situaciones de la vida y las enfrentamos sin antes haber estado tiempo cara a cara con el Señor. Lo primero que hace este hombre, en esa actitud humilde que estamos describiendo aquí, es que se acerca al Señor lo más que se pueda acercar. Y corporalmente estaba diciéndole, Señor, yo entiendo que tú eres el único que puedes atender mi situación. Allí en ese grupo, esa gran multitud que estaba esperando al Señor, estaban los discípulos. Ya se había acercado a ellos, no había logrado nada. Estaban los líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban tratando de hacer ver que Jesús no tenía poder para ayudar a ese hombre y se estaban presentando como una alternativa. Y en medio de esa algarabía,
Llega Jesús y el hombre lo identifica inmediatamente. Y al identificarlo, mi hermano se olvida del resto. Cara a cara con Jesús. Si yo te pregunto hoy, ¿cuándo fue la última vez que estuviste cara a cara con Jesús? ¿Qué me responderías? ¿Sabes? Muchas veces estamos luchando con situaciones que no podemos resolver. Ya vamos a describir la situación de este padre. Lo que estaba viviendo con su hijo era una terrible calamidad. Y saben, queremos resolver por nuestras propias cuentas nuestros conflictos. Y la clave está aquí. Antes que nada, párate cara a cara ante Jesús. Bueno, el hombre se para cara a cara ante Jesús. Y lo siguiente que hace es que cae de rodillas. Ocurre normalmente. Cuando estamos cara a cara ante el Señor, lo que normalmente ocurre es que terminamos cayendo de rodillas. Al principio lo identificó como el que podía resolver su problema. Eres tú el hombre. Pero cuando estás frente a él, cae de rodillas porque ahora reconoce, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. ¿Cuánta falta hace en esta sociedad que estamos viviendo, padres y madres, que sean capaces no solo de estar cara a cara ante el Señor, sino que sepan caer de rodillas delante de Él, reconociendo, Señor, tú eres el Señor. ¿Saben? Mi paternidad nunca va a ser más efectiva que cuando estoy de rodillas delante del Señor. Hay que admitirlo, hay que admitirlo. Madres que están aquí, nunca van a amar más a sus hijos que cuando están de rodillas ante el Señor. Y alguna preguntará, ¿y se puede amar más a mi hijo? Sí. Manténgase de rodillas delante del Señor y te vas a dar cuenta de cuánto más puedes amar a tu hijo. Lo vas a amar efectivamente. ¿Saben ustedes que a veces tratando de amar a nuestros hijos les hacemos daño? Esa es la cosa más extraña del mundo. Una vez hablando con Alejandro en esas conversaciones, a veces tenemos conversaciones ahí de hombre a hombre. Yo me llevo a Alejandro y tenemos en las mañanas conversaciones de hombre a hombre. Y una de esas conversaciones de hombre a hombre le dije, papito, te voy a definir paternidad. Mi concepto de paternidad es querer lo mejor para tu hijo sabiendo que te vas a equivocar. Mi hermano, los padres queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y saben, en el proceso vamos a cometer errores. Y vamos a cometer errores porque a veces no sabemos ni cómo amar. Amando herimos. ¿Saben? Tenemos que caer de rodillas delante del Señor para que el Señor nos enseñe a amar a nuestros hijos como deben ser amados. Nunca amaremos más a nuestros hijos que cuando estamos de rodillas delante del Señor, para presentarle a nuestros hijos a Él. Y eso es lo que este hombre está haciendo en su actitud humilde. Se para frente al Señor y al verlo de frente cae de rodillas, le reconoce como Señor. Y saben, lo tercero que hace este hombre, mostrando su humildad, es que cuenta todo lo que le angustia al Señor. Y comienza este hombre a hablar. Y al hablar, miren qué identidad tenía este hombre con su hijo. Comenzó a hablar, mi hijo es golpeado. Permítame ser un poco literal en esto. Lo que plantea el hombre aquí es, mi hijo es golpeado por la luna. ¿Saben? Se creía que en aquel tiempo, que esos ataques tipo epilépticos podrían referirse a alguna influencia de la luna sobre la conducta de la persona, y de ahí viene nuestra idea de lunático, ¿no? Cuando hay alguien por allí que no está muy bien de la cabeza, nosotros la llamamos lunático. Y cuando no está bien de la cabeza, sino que de vez en cuando tiene un arranque, nosotros le decimos, a este le pegó la luna. ¿Ven que no estamos tan distintos? En aquel momento se creía aquello, pero nosotros hoy no pensamos muy distintos. Todavía creemos que la luna de alguna forma incide en la conducta de algunos. Este hombre le dice, pues sí, mi hijo es lunático. Hay algo que modifica su conducta, lo altera. Y explicándole al Señor, comienza a describir lo que este espíritu extraño hace en la vida de su hijo. Lo golpea por la luna, convulsiona. ¿Saben? Las convulsiones son una cosa terrible. Son biológicas, son físicas. Pero en este caso particular, permítame resaltar eso, en este caso particular, las convulsiones eran el efecto
de una actividad demoníaca. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, porque a veces queremos sobreespiritualizarlo todo. ¿Saben? Una convulsión es un problema físico que tiene que ser tratado de manera física. Pero en este caso particular había una situación espiritual que llevaba a este chico a convulsionar. Miren, Mateo se enfoca en lo doloroso que ha sido todo el proceso, en el sufrimiento del chico. Y dice, él convulsiona y sufre mucho. Marcos se enfoca un poco más en los efectos, en el resultado. Y Marcos describe lo siguiente. Ha llegado el punto, ha hecho un daño cerebral tan grande que el chico perdió el habla. Miren la situación que tenemos aquí. Un muchacho atormentado por un espíritu inmundo, por un demonio, convulsiona, ha perdido el habla de tanto convulsionar y pasa un poco más. Sigue la descripción del padre arrodillado ante el Señor y le dice, Señor, este demonio intenta matar a mi hijo, lo ha echado al fuego y a veces lo tira al agua. Y el papá tiene que estar montado encima de su hijo, siempre tratando de rescatarlo. Y comienza a sentir el padre la impotencia de tener a su hijo en un estado de absoluta seguridad. Hermano, qué terrible cuando siendo padres, no podemos garantizar la seguridad de nuestros hijos. ¿Saben qué difícil es eso? Pasa en distintas esferas. Cuando tienes a tu hijo enfermo, uno como padre, hermano, se siente inútil. Uno enfermo, yo fui formado así. Uno enfermo va a trabajar. Yo recuerdo haber ido a estudiar varias veces con fiebre. Volvemos otra vez al tema de las mamás. ¿Saben? Mi mamá era que, mamá, me siento mal y te tocaba así. Te ponía una pastilla. ¿Se acuerdan del coricidín? Ah, se rieron. Coricidín y Cosmel eran muy famosas en aquel tiempo. Mi hermano, con una pastilla, eso se te va a pasar y a estudiar. Y con fiebre para clase. Tenía que estarte muriendo para que tus padres dijeran, oh, vamos a dejarte en casa. Eso ha cambiado con el tiempo, ¿no? Pero, ¿saben? En aquel tiempo no. Entonces, yo crecí. Mi hermano, yo recuerdo que yo llegué a ir a trabajar más de una vez, prendido en fiebre. Ah, pero tú tienes fiebre. Sí, pero todavía puedo caminar. Y veo un poquito por este ojo y a trabajar. ¿Saben? Uno enfermo rinde. Pero ahora que uno es padre, cuando el enfermo es el hijo, mi hermano, el cerebro de uno no piensa, ya destruido. Pues, cuando sientes que no puedes darle seguridad a tu hijo, mi hermano, te dejaron sin argumentos. Y hay algo interesante porque los padres debemos aprender a soltar a nuestros hijos y en lo que están en esa transición de niños a adolescentes, ¿saben? Dale chance de que se vaya solo, dale chance de que se venga solo. Ay, qué duro es, porque en esos minutos que tardan entre que salen del colegio y llegan a la casa, hermano, los padres comienzan a tener temor. Alejandro estudia, se los puedo decir sin ningún tipo de temor, a 8 minutos 32 segundos de la casa. Ya saben lo que estamos hablando, ¿no? La primera vez que se fue caminando, nos llama, el colegio llama, mira, el niño se puede ir solo, que se venga. Mano, y comienza él contento porque por primera vez se va a ir caminando a la casa. Y sale del colegio y le dijimos, cuando vayas saliendo, nos llamas. Iba saliendo, llamó, voy saliendo. Y se fue. Hermano, la presión en la casa subió de una forma tremenda, el barómetro explotó, el termómetro comenzó a tener conflictos también, todos los valores comenzaron a alterarse en el ambiente. Y saben, Miguel me dice, pero ¿será que llega bien? Dice, Miguel, ¿será que salgo y lo persigo a cierta distancia para ver qué? ¿Saben? Mientras estamos discutiendo, sonó la puerta. Había llegado 8 minutos y 32, 34 segundos. Por ahí estuvo la cosa. Hermano, qué difícil es soltar a nuestros hijos. Porque en ese periodo tú sientes que no le puedes brindar seguridad. Entonces, este padre está tirado delante del Señor, arrodillado, en un acto de humillación tremenda, diciéndole al Señor, Señor, este espíritu pretende matar a mi hijo. Su intención es destruirlo. Y ya siento
que no puedo brindarle seguridad a mi hijo. Lucas es médico, el evangelista, y como médico nos da una idea final a todo este cuadro. En el capítulo 9, versículo 39 de Lucas dice esto. Resulta que un espíritu se posesiona de él, de la forma como lo ve Lucas. El padre está explicando la situación y la óptica de Lucas es esta. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. ¿Saben? Es una convulsión tan terrible que mientras está durando la convulsión, la gente no haya qué hacer y cuando por fin pasa, el muchacho queda totalmente destruido. ¿Saben? La expresión que utiliza el padre para referirse ahora a su hijo, una vez que sucede la convulsión, es queda quebrado por completo. A duras penas lo suelta. La intención allí es, lo deja quebrado por completo. Un padre viendo un caso terrible. Miren las tres cosas entonces. Se para cara a cara al Señor, cae de rodillas delante del Señor y le cuenta con excesivo detalle al Señor lo que está pasando con su hijo. Ahora llevemos eso a todo. ¿Saben? El verdadero evangelio habla de una relación personal entre tú y yo y Cristo. Y si queremos ser padres efectivos, es una relación a la cual yo debo llevar a mi hijo. Debo llevar a mis hijos a un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal con Cristo exige de nosotros la misma humildad que tuvo este padre. Debemos aprender en esa relación personal con Cristo a estar cara a cara delante del Señor. Debemos aprender a caer de rodillas delante del Señor y debemos aprender a contarle al Señor qué cosas están atormentando nuestra vida. Se nos olvida tanto eso. ¿Saben? Hay cosas en nuestra vida que a veces pensamos, el Señor no se mete en eso. Y ¿saben? Tratamos de resolverla por nuestros propios medios porque el Señor no se mete en eso. ¿Qué tanto le va a importar al Señor cómo crío yo a mi hijo? A mí le importa muchísimo. Y la forma de manifestarnos humildes delante del Señor es llegar como este hombre diciéndole, no tengo la capacidad para mantener a mi hijo libre de esta condición. O de llegarnos ante el Señor y decirle, no tengo la capacidad de atender esta situación que me está sacando de control. No tengo la capacidad para poder atender a esto. No tengo la capacidad para mantener mi matrimonio. No tengo la capacidad para mantener mi salud. No tengo la capacidad para mantener mi vida. Estoy delante de ti porque yo no tengo la capacidad. Eso es humildad. Pronto, en el mes de septiembre probablemente, vamos a estar estudiando en los miércoles, seguimos con el Sermón del Monte, y vamos a comenzar a estudiar las bienaventuranzas. Invito a todos a que puedan hacerse parte de esta serie de estudios. Y saben, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y lo que refiere el Señor allí es esto. Bienaventurado aquel que se ve a sí mismo y dice, no tengo lo que necesito para llegar a cumplir el estándar de Dios. Necesito a Cristo. Y cuando tú eres capaz de reconocer que no tienes lo necesario, ¿sabes qué va a pasar? Vas a caer de rodillas delante del Señor. Aquí estoy el Señor. Esto me supera. No puedo. Este hombre mostró humildad. Y esa humildad permitió que de esta manera, no solo él se acerca al Señor, sino permite que su hijo también pueda acercarse al Señor. Permítame mostrar rápidamente la segunda cualidad que este hombre presentó al acercarse al Señor. Lo segundo que mostró fue persistencia. Persistencia. ¿Saben? Él se mostró insistente en la idea de llegar a Jesucristo. Marcos 9:17. Volvamos a Marcos. Marcos 9:17. Dice así, maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba y echa espuparajo, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¿Se acuerdan que al principio leímos que había una discusión cuando el Señor llegó entre los maestros de la ley, los discípulos y la multitud que estaba allí? Bueno, la causa de la discusión era esta.
El hombre lleva acá con su hijo ante los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús intentan sacar al demonio. ¿Y saben qué? No pudieron. Aprovecharon los maestros de la ley, los enemigos de Jesús, para decir, esto es un charlatán, Jesús, no es un maestro nada, no vas a poder. Por ahí no es la cosa. Vente con nuestro legalismo religioso y nuestro legalismo religioso, bueno, algo va a hacer. Y en medio de la discusión, el Señor llega y cuando llega el Señor, Marco nos dice, el hombre lo ubica y al ubicarlo le grita, Señor, Señor. Y se enfoca en el Señor. Porque saben, este hombre no vino a traer a su hijo a los discípulos de Jesús. La intención de él no era que los maestros de la ley llegaran a un acuerdo teológico allí acerca de qué hacer con este chico endemoniado. Este padre, vino a traer a su hijo ante el mismo Jesucristo. Así que no se amedrentó cuando los discípulos no pudieron atender a su hijo. Ellos no pudieron, pero es que no los vine a traer a ellos, yo los vine a traer a Jesús. Cuando los enemigos de Jesús comenzaron a decir, estos son unos charlatanes, no pueden, tráelo a nosotros. Este hombre tuvo la capacidad de decir, no lo vine a traer a ellos tampoco. Y lo vine a traer a Jesús. Y me llama mucho la atención que el relato bíblico nos habla que este hombre vio a Jesús y se dirigió a Jesús y le dijo, vine a traerte a ti. A ti. No tenía otra intención. Hermanos, saben, hay muchas cosas a nuestro alrededor que pretenden apartar nuestra atención de Cristo. Y cuando no vemos resultados rápidos, dejamos de insistir. Estamos en una sociedad que todo lo quiere ya. Por eso, hermano, el mejor negocio que ustedes pueden montar es un gimnasio. ¿De verdad? Y ponen ofertas. Venga 6 meses y pague 3. La gente va a 2. ¿Por qué en 2 meses no va a haber resultado? Y se cansan. Y usted se ganó un mes y dejó la cosa vacía. Nunca va a ir a un gimnasio que diga cupos llenos. Aquí no cabe nadie más. Eso es mentira. ¿Saben? La gente se cansa rápido porque quiere resultados rápidos. ¿Por qué la gente abandona las dietas? Porque quiere resultados rápidos. A todos conocemos a alguna mujer, sobre todo las mujeres son más así. ¿Saben? Alguna mujer que tiene una fiesta y dice, me voy a meter en ese vestido. Hermano, y uno mira el vestido y mira a la mujer y dice, esto en algún momento se va a poner feo. Para el vestido, digo. Y saben, hace un esfuerzo tremendo 2, 3 días antes. Hermano, lógicamente no puede. Comencé a hacer una dieta de no sé qué, hermano, la dieta del aire. Y duran 3 días sin comer y entran en unas cosas tremendas. Y saben, al pasar esos días no ven resultados porque no entran en el vestido. Y saben, cuando no ven resultados, abandonan. Porque todo lo queremos rápido y en la vida espiritual no cambia la cosa. A veces queremos las respuestas de Dios rápidas, rápidas. Si Dios no respondió cuándo, cómo y dónde yo quiero, nada, voy a hacer las cosas por mi cuenta. Y cuando nos va mal, ¿saben qué hacemos? Culpamos al Señor porque no respondió como queríamos. Este hombre no se manifestó o no manifestó ese tipo de impaciencia. Fue persistente. Cuando sus discípulos no pudieron, ¿saben? Él se mantuvo firme porque no vino a traer a su hijo a los discípulos de Jesús. Cuando los fariseos y los escribas y los líderes religiosos le dijeron, ven para acá las tradiciones, no lo vengo a traer a tus tradiciones. Yo estoy claro a quién he traído a mi hijo. Y ese hombre mostró su persistencia porque esperó hasta el momento en el que el Señor llegó. Y cuando llegó el Señor, entonces cayó de rodillas delante de él. Veo la persistencia de este hombre. Cuando la multitud se agolpó para saludar a Jesús, lo veo persistente en abrirse paso para poder llegar hasta Jesús. Pero no veamos el evento con tan poca gente. Jesús siempre, o por lo menos hasta esta etapa de la historia de Jesús, de su vida aquí en la tierra, ¿saben? Cada vez que el Señor hacía aparición, había una gran multitud que lo seguía. Y en algunos pasajes
se nos dice que esa multitud lo apretujaba. Es decir, mucha gente pegada ahí a Jesús, todos querían tocarlo, querían saludarlo, querían verlo. Y este hombre se hizo espacio para poder llegar a estar cara a cara con Jesús. Fue persistente, fue insistente. Nadie se iba a quitar del camino para que ese hombre pasara. Él tenía que luchar. Hermano, ¿cuánto luchamos por permanecer en la presencia del Señor? ¿Cuánto? Si preguntamos por aquel plan que tenemos en la escuela dominical de fortalecer nuestro hábito de oración y estudio bíblico, si preguntamos aquí, hermano, ¿cuál es tu mayor obstáculo? Algunos dirán, hermano, es que me da mucho sueño en la mañana, sabes que yo todo el tiempo ando apurado, y saben, cuando trato de orar se hace difícil la cosa, y hay obstáculos en el camino, pero no somos capaces de mantenernos insistentes hasta poder superar esos obstáculos. Este hombre se mantuvo siendo insistente hasta que llegó a la presencia del Señor. ¿Saben? La insistencia, el mantenernos firmes, ser persistente es determinante. Cuando llegó, mostró su persistencia también al clamar de manera continua ante el Señor. Y se genera un diálogo entre este hombre y el Señor que es más largo que lo usual. Comienza a hablar con el Señor, Señor, y comienza a clamar, comienza a clamar. Lucas lo describe así. Entre la multitud hubo un hombre que exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, al único que tengo. ¿Saben? La palabra atender allí, Lucas es doctor, ya se los dije. ¿Saben? Da la idea de examinarlo profundamente, como lo haría un doctor. Vas al doctor, y ¿saben? Hay doctores que ven a los chicos por encimita, los que van a los pediatras, ¿no? Hay pediatras, hermanos, que en 5 minutos terminan su cosa. Ya lo midió, para su casa. Bueno, hay otros pediatras que son muy buenos, y uno los califica buenos porque se tardan con el hijo de uno todo lo que puedan tardarse. Y lo voltean para allá, y lo voltean para acá, y lo miran por aquí, y lo miran por allá. Hermano, no se les escapa un detalle. La palabra que usa Lucas aquí es esa. Quiero que examines profundamente a mi hijo, al único que tengo. Quiero que examines a mi hijo. ¿Saben? La persistencia de este hombre no iba a hacerlo desistir hasta que el Señor examinara profundamente a su hijo. La idea es, fija tus ojos en mi hijo. Hermanos padres que estamos aquí, ¿cuándo fue la última vez que oraste al Señor y le dijiste al Señor, Señor, examina la vida de mi hijo profundamente? Fija tus ojos en mi hijo, míralo, como el pediatra examina al bebé. Señor, quiero que profundamente lo examines. ¿Sabe? Pudiéramos ir un paso más allá y recordar las palabras de David. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste ante el Señor y le dijiste al Señor, Señor, examíname, ve mi corazón profundamente y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno? ¿Saben? Para que el Señor, o para poder llevar a nuestros hijos a ser examinados por el Señor, nosotros debemos aprender a ser examinados por el Señor. Debemos permitir que el Señor continuamente nos examine. ¿Saben? Si no llegamos a ese punto, podemos errar al blanco. Si no somos persistentes en esto, podemos errar, podemos equivocarnos en la crianza de nuestro hijo. ¿Saben? Este hombre pudo equivocarse y decir, los discípulos no pudieron, por lo tanto el Señor no puede. Se acabó, fin del juego. O este hombre pudo decir, ¿saben? La religión de mi contexto no ha podido. ¿Y por qué habría de poder el discípulo? ¿Y por qué habría de poder Jesús? Fin del juego. ¿Saben? Nosotros también pudiéramos errar al blanco tratando de formar a nuestros hijos. Permítame llevar esto un poco más acá. ¿Saben? Yo puedo llevar a mi hijo a un sistema religioso pensando que ese sistema religioso va a ayudar a mi hijo a enfrentar la vida. Y no se trata de un sistema religioso. Los fariseos y los escribas tenían un sistema religioso que no ayudó a nadie. Hoy nosotros vivimos bajo sistemas religiosos que no han ayudado nunca a nadie. Hermano, porque el verdadero evangelio no es una religión, es una relación personal con Cristo.
Qué bueno que tu hijo conozca la Biblia, pero no se trata de llevarlo a una religión. Podemos equivocarnos, podemos errar al blanco, tratando de llevar a nuestros hijos a ser bendecidos por hombres. ¿Saben? Admirando hombres, admirando personas que hoy se levantan con tanta autoridad. Las redes sociales nos hacen ver personas, hermanos, como si estuvieran en otro nivel. Y si alguien entró esta mañana aquí y su intención de estar aquí no es tener un encuentro personal con el Cristo de la Biblia, hermanos, estás equivocando al blanco. Me gusta esa iglesia porque la adoración es bellísima. Qué bueno, hermano, porque los muchachos son excelentes y el Señor los usa. Qué bien, pero esa no es nuestra razón de estar aquí. Si alguien dirá, es que a mí me encanta ese predicador es buena gente, es verdad, sí. Pero no puede ser la razón. No puede ser la razón de estar aquí. ¿Saben? La razón de estar aquí es Cristo. No hay otra. Y si lo traemos con otra intención, erramos. Nos vamos a decepcionar. El único que no te va a decepcionar es Cristo. Es el único. Entonces, este hombre, centrado en su causa, no se detiene hasta llevar a su hijo a Cristo. Permítame cerrar con este tercer aspecto que veo en este hombre. Humildad, persistencia. Lo tercero que este padre mostró fue sinceridad. Sinceridad. ¿Cuánta falsedad hay en aquellos que pretendemos buscar a Cristo? Qué terrible. ¿Saben? Es muy tonto llegar al Señor aparentando algo que no somos o aparentando tener algo que no tenemos. Y me causa gracia porque hay gente que está pasando situaciones difíciles y andan manifestando una super espiritualidad. Y cuando les preguntas, ¿cómo te sientes ante esta situación? Bien, en victoria. Y por dentro están quebrados. Hermano, este hombre no tuvo ningún temor de manifestar su verdadero sentimiento ante el Señor. Versículo 19 dice así: a generación incrédula, el Señor responde: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron tan pronto como el Espíritu, vio a Jesús, sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y si ustedes son de los que rayan su Biblia aún, rayan esa expresión allí, nosotros. El del problema era el hijo. Pero miren cómo se expresa el padre, nosotros. Y ayúdanos. ¿Ven el plural allí? 23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Si creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. ¿Saben? Este hombre le explica lo que está pasando y cuando le presenta a su hijo al Señor, el Señor le dice, ¿desde cuándo ocurre esto? Y el padre comienza a explicar desde que era muy niño y pasa esto y pasa esto. Y cuando yo leo esta historia, me sorprende muchísimo la identificación que este padre tenía con la necesidad de su hijo. Y veo en eso un gran problema en la paternidad contemporánea. ¿Qué problema? Los padres no nos estamos identificando con los problemas y las necesidades de nuestros hijos. Si alguien nos preguntara, ¿cuál es el problema de tu hijo ahora? ¿Cuál es la necesidad de tu hijo ahora? ¿Qué responderíamos? El Señor le pregunta al padre, ¿desde cuándo ocurre esto? ¿Sabe? Un padre que no se ha identificado con la necesidad de su hijo tendría que responder, no sé, un buen día cuando yo lo vi, estaba así. Este padre, no, lo sé, desde niño está así. Y no solo así, ahorita lo estás viendo de esta forma, pero ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto y ha pasado esto, porque yo estoy identificado con la necesidad de mi hijo. Papá, ¿cómo queremos corregir a nuestros hijos? ¿Cómo queremos llevar a nuestros hijos a Jesús? ¿Cómo queremos ser ejemplo de nuestros hijos si no nos identificamos con sus necesidades? Absurdo. Claro que no. No podríamos hacerlo. Este padre se identifica con la necesidad de su hijo y le contesta al Señor,
ayúdanos. Si puedes hacer algo por nosotros, si puedes tener compasión de nosotros, porque el dolor de mi hijo, ¿saben qué? Es mi dolor. Ayúdanos, porque la necesidad de mi hijo es mi necesidad. Mi hermano, hasta que no veamos eso así, seguiremos luchando con conductas disruptivas de nuestros hijos sin ver resultados. Con hijos que no quieren nada con el Señor sin ver resultados. Porque estamos tratando de ver a nuestros hijos a la distancia. Señor, ayúdalo. Ese hijo está perdido. Me llama mucho la atención que usamos expresiones tan cómicas, ¿no? O sea, nosotros, cuando a un hijo es complejo, decimos, es que ese hijo es muy malcriado. Es interesante preguntar quién lo crió. Sí, porque malcriado parece que es una ofensa al muchacho. Pero, ¿saben? Si tú lo criaste, eres un malcriador. El problema de nuestros hijos tiene que ser nuestro problema. Que nuestro hijo no tenga un encuentro con Cristo tiene que ser nuestro mayor problema. Que nuestro hijo esté en una conducta que lo separa de la voluntad y el plan de Dios debe ser nuestra mayor preocupación. Que me haga caer de rodillas delante del Señor en humildad y que me haga ser persistente. Y que además de eso me lleve también a entrar con sinceridad delante del Señor y le diga al Señor, Señor, yo conozco la necesidad de mi hijo. Y porque la conozco profundamente, sé que no tengo lo necesario. No tengo lo necesario. Si puedes, haz algo. Y el Señor le dice, ¿cómo que si puedo? Mi hermano, yo me imagino, no sé si la relación fue así, ¿no? Pero me imagino que esa interacción tuvo que haber despertado a este hombre. Señor, si puedes, ayúdame. ¿Cómo que si puedo? El hombre pensaría, ay, caramba, como que acabo de decir algo que no debió haber dicho. No, sí sé que puede. Para el que puede esto es posible. Para el que cree, yo creo. Ayúdame en mi poca fe. ¿Saben? La palabra fe y la palabra creer en el idioma original es la misma. Sí que hay un jueguito de palabra ahí extraño, ¿no? Es algo así como tengo fe que puedes, pero ayuda a mi fe. O sea, sí tengo fe, pero es poca. Ayúdame. Necesito que me fortalezcas en la fe. Y ahí veo yo el tema de la sinceridad. ¿Saben? Nos llegamos ante el Señor y declaramos y hablamos y nos mostramos fuertes, cuando en realidad estamos rotos. Y el Señor no espera que tú te muestres excesivamente fuerte. Si estás roto, preséntate ante el Señor roto. Si tienes temor, preséntate ante el Señor con tus miedos. Si tienes dolor, preséntate ante el Señor con dolor. Qué bueno es llegarle al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Veo esta situación y tengo miedo. Decir que no lo tienes es muy tonto porque, ¿sabes? El Señor lo sabe. ¿Cómo que si crees? ¿Cómo que si puedo? ¿Acaso no crees? Señor, sí creo, pero mi fe, ayúdala. ¿Cómo es que tienes miedo? Señor, no tengo miedo, pero si me ayudas a estar de pie, genial, porque las piernas se me están desvaneciendo. ¿Saben? Es presentarse al Señor sin ni máscaras, sin caretas. Señor, no puedo, me siento incapaz, me siento impotente, me siento débil, me siento frustrado, me siento molesto, me siento enojado, me siento... Presentarnos al Señor tal cual como somos. Y cuando este hombre no dudó en pedir ayuda al Señor, Dios se manifestó como suficiente. Al ver Jesús, el versículo 25, que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y el espíritu dando alaridos, sacudiéndolo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Lucas dice esto, y el Señor lo tomó de la mano y se lo devolvió a su padre. ¿Cuántos quisiéramos ver a nuestros hijos de vuelta ante una situación difícil que están viviendo? Mi hermano, el Señor tomó al niño, lo levantó y se lo devolvió a su padre. ¿Saben? No hay nada mejor que tú puedas hacer por tu hijo que llevarlo a tener un encuentro personal con Cristo.
Pero para eso necesitas tú estar continuo y permanentemente en la presencia del Señor Jesucristo. Si vas a llevar a tus hijos a Cristo, necesitas garantizar que tú estás en la presencia del Señor. Así que la invitación esta mañana es a todos los que estamos aquí. Saben, necesitamos presentarnos al Señor con humildad. Necesitamos ser persistentes a la hora de presentarnos ante el Señor y llegarnos ante Él con sinceridad. Que haciendo esto, el Señor se encargará de aquello que tú y yo no podemos soportar, que no podemos llevar. El Señor se encargará de hacer que nuestros hijos que están caminando hoy separados de Él vengan a los pies de Cristo. El Señor se encargará que aquella situación familiar que no podemos poner bajo control comience a tener control. El Señor se encargará que aquello que nos trasciende, que está por encima de nuestras capacidades, comience a equilibrarse y comience a marchar como debe marchar. Creo que el primer paso no es, vamos, resuelve, ve qué se te ocurre. Ya hemos hecho mucho eso. El primer paso es, llega a la presencia del Señor con humildad, persistencia y sinceridad. Y de allí el Señor te va a sacar con victoria. ¿Saben? El verdadero evangelio, entonces no se trata ni de una vida religiosa, no se trata de versículos memorizados. El verdadero evangelio se trata de tener un encuentro personal con Cristo y mantenernos allí en su presencia de manera permanente. ¿Queremos familias que estén marchando en la dirección correcta? Necesitamos entonces hacer como este hombre, llevar a nuestros hijos y nosotros mismos mantenernos en un encuentro personal continuo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Bueno, no sé cuántos de ustedes están luchando con situaciones familiares que pudieran ser complejas. O sea, las relaciones familiares siempre tienen su complejidad. La relación de los padres con los hijos tiende a ser compleja. Pero si viéramos el cuadro al revés y le preguntáramos a algunos hijos cómo está la cosa con sus padres, algunos pudieran decir, mi relación con mi papá es compleja. Algunos pudieran decir, bueno, mi relación matrimonial está mal. Pero mi relación familiar, mi relación con mis vecinos, la relación de la iglesia con la comunidad en la que está, ¿saben? Terminamos teniendo relaciones complejas a nuestro alrededor. Y creo que lo que corresponde a nosotros es que podamos estar en la presencia del Señor, dispuestos también a conducir a otros a que tengan un encuentro personal con Cristo. Pero comienza por ti, comienza por mí. Y esa es la invitación esta mañana. El Señor tiene sus brazos extendidos, esperando que tú puedas tener con Él un encuentro personal. Esa es la marca o el propósito final del verdadero evangelio. Señor, gracias, Padre. Porque aun cuando todo lo que está a nuestro alrededor pudiera fallar, tú nunca fallas. Aun cuando todo lo que está a nuestro alrededor pudiera faltar, tú permaneces fiel. Aun cuando pudiéramos sentir que lo que nos rodea no es capaz de comprender nuestra causa, tu misericordia se derrama sobre nuestra vida cada día. Señor, queremos como este hombre que acabamos de estudiar, ser capaces de llegarnos ante ti, reconociendo que no tenemos lo necesario para enfrentar la vida diaria. No tenemos lo necesario para llegar a tus estándares. No tenemos lo necesario para ser el hombre, la mujer que tú quieres que seamos. No tenemos lo necesario para poder ser los padres que queremos darle a nuestros hijos. No tenemos lo necesario para poder ser el esposo o la esposa que tú quieres que seamos. Te necesitamos. Y no queremos desviar nuestra atención. Te miramos a ti como este hombre cara a cara y caemos de rodillas delante de ti, porque reconocemos que tú eres el Señor. Y como siervos tuyos, presentamos ante ti nuestros conflictos, nuestras carencias,
nuestras faltas, nuestros temores, nuestras molestias. Y llegamos ante ti no solo con humildad, sino que persistimos en la idea de que separados de ti, nada podremos hacer. Así que no haremos nada hasta que tú tomes el control de nuestra situación. Actuaremos en obediencia a ti. Nos moveremos en la dirección que tú indiques. Hoy queremos someter nuestra voluntad a la tuya, porque solo tú puedes. Solo tú puedes. Y queremos, Señor, con toda sinceridad, presentarnos ante ti con nuestras carencias. Algunos padres pudieran hoy estar aquí, Señor, presentando a sus hijos. No sabemos cómo actuar en medio de una sociedad que también quiere destruir a nuestros hijos, como aquel demonio quería destruir a aquel joven. Hoy hay una sociedad a nuestro alrededor que quiere destruir la integridad, la identidad, los valores de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo bien. Dirígenos en eso. Algunos están aquí presentándose a sí mismos. Señor, necesitamos salir del hoyo en el que estamos para poder no solo abrazarte y para poder estar en tu presencia, sino también para poder guiar a otros hasta aquí. Necesitamos tu intervención en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si esta mañana hay alguien que no ha depositado su confianza en Cristo, pero no quiero cerrar esta mañana sin hacer esta invitación. Sabes, padre que estás aquí, joven que estás aquí, hijo que estás aquí. El primer paso de ver una familia transformada lo debes dar tú. Estás aquí esta mañana porque el Señor espera que tú des el primer paso. Y ese primer paso comienza por buscar al Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón como tu Salvador y como tu Señor. Si alguien esta mañana no ha depositado su confianza en Cristo, allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Y si me permites, quiero dirigirte en esta oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador. Como este hombre, puedo reconocer que no tengo lo necesario para poder cambiar mi condición. Soy pecador. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Y te reconozco como mi Señor, como el único suficiente para el perdón de mis pecados y transformar mi vida. Te entrego mi vida y la vida de los míos para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. ¿Saben quién hizo esta oración? Puede contar con que el Señor le ha perdonado. Y a partir de hoy puedes disfrutar de esa relación personal con Cristo, de la cual habla el Evangelio del Señor. Que Dios le bendiga, iglesia. Marchemos hacia adelante.